Bienvenidos a la clase de Escuela Bíblica Dominical. Hemos estado considerando durante estos últimos domingos una pregunta: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y vimos lo que algunos piensan de él. Nosotros sabemos que Jesucristo es único. Sabemos que Él es el que perdona pecados. Luego también vimos que Jesucristo es superior a los ángeles. En el libro a los Hebreos se lee que cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Él es superior a ellos. Y luego también estudiamos que Jesucristo es el heredero de todo. También vimos que Él es la imagen del Dios invisible. También estudiamos que Él es el que estuvo muerto y vivió. Y también que Él es el deseado de todas las naciones y que en Él es quien habita toda la plenitud de la deidad. Y por último leeremos y estudiaremos la lección número 8, respondiendo la pregunta: ¿quién es Jesucristo? Él es el Alfa y la Omega. Así, con este breve repaso, entonces, pienso que ya nos ubicamos, ya estamos llegando al final de esta serie de lecciones. No pretendo dar todas las respuestas a las preguntas. No pretendo cubrir todo el material que hay en la Escritura acerca de quién es Jesucristo. Pero pienso que con estas 8 lecciones, cada uno tendrá una visión más clara de lo que es el Señor Jesucristo. Y esto es para edificación, esto es para bien nuestro, de conocer más profundamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alégrense, mis hermanos, tenemos un Salvador glorioso, tenemos un Señor lleno de la plenitud de la deidad. Démosle la honra y la gloria y la alabanza, porque dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. El versículo de Apocalipsis 1:8, que es el versículo que debemos memorizar, tiene 3 divisiones naturales. Y estas 3 divisiones naturales se refieren al Señor Jesucristo. Fíjese bien, le voy a leer el texto. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Así que decíamos que este versículo tiene 3 divisiones naturales refiriéndose al Señor Jesucristo. Número 1, Él es el Alfa y la Omega, principio y fin. Número 2, Él es, el que era y el que ha de venir. Y número 3, Él es el Todopoderoso. 3
definiciones o tres maneras de decir quién es el Señor Jesucristo. Él es el Alfa y la Omega, principio y fin. Estas dos letras del alfabeto griego son utilizadas para representar por lo menos dos cosas. Escuchen bien. Por lo menos dos cosas son representadas en estas dos letras. Número uno, Él es el originador de todas las cosas. Con el alfabeto griego, con cada una de las letras, se podían comunicar muchas cosas, fueran de palabra o fueran por escrito. Todo partía de la combinación entre ellas. Así, el Señor Jesucristo es el originador de todo lo que existe, porque dice la Escritura que todo fue creado por Él y para Él. Me pueden preguntar dónde dice eso, y yo les voy a contestar que Juan capítulo 1, versículo 3, enseña exactamente esto que les acabo de mencionar. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, fíjese bien lo que dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él es el originador. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, dando testimonio de quién es el Señor Jesucristo. Así que, para empezar, esta declaración significa el originador. Pero luego también Alfa y Omega significan eternidad. El Padre es eterno. El Hijo también lo es. Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Juan, capítulo 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Se lo voy a leer porque lo estaba diciendo de memoria, pero es mejor ir a la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso el texto dice principio y fin. También en Miqueas capítulo 5, versículo 2, se habla de la eternidad del Hijo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que cuando les pregunten qué significa o qué significado tiene esto de Alfa y Omega, principio y fin,
ustedes van a contestar, significan que Cristo es el originador de todas las cosas. Y en segundo lugar, que Cristo es eterno. Si ustedes aprenden esto, pueden contestarle a cualquier persona qué significa esto que se lee en Apocalipsis. ¿Quién es Jesucristo? Alfa y Omega, principio y fin, originador, eterno. Él es eterno, como hemos leído en la palabra del Señor. Para abundar más aún en este tema, Juan escribió en su primera carta los versículos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este es el testimonio de uno que escuchó el llamado, siguió al Señor, estuvo con Él hasta el último momento, alguien que vio, alguien que escuchó, alguien que palpó, alguien que tiene un testimonio de veras confiable, veraz, sin ninguna mentira, sin ninguna duda. Él habla acerca del verbo de vida, el que tiene la facultad para dar vida eterna a los que le buscan, a los que le aman, a los que le reciben como Señor y Salvador. El Señor Jesucristo es el principio y el fin. Todo gira en torno a Él y su propósito. La Biblia es cristocéntrica. Todo apunta hacia Él. Todo lo que se dice ahí está relacionado con Él. Todo lo que es el Señor está descrito allí en este santo libro. Todo gira en torno a Él y su propósito. Él es la causa por la cual todas las cosas existen. Él es el que las sostiene. Él es el sustentador. Aparte, Él es la verdad que debe ser proclamada por la Iglesia y debe ser creída por el mundo para encontrar salvación y vida eterna. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es la vida y Él es el que puede dar la vida eterna. Esta entonces es la verdad que debe ser proclamada. Todas las cosas giran en torno al Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué importante es el testimonio de las Sagradas Escrituras en cuanto al Señor Jesucristo. Muchos hay que tratan de disminuir la persona del Señor Jesucristo. Algunos, como decíamos en una de las lecciones, piensan de Él como uno de tantos maestros, como un hombre bueno, como un hombre con altos ideales, o como dijera alguno por ahí alguna vez,
un espíritu adelantado de su tiempo. Jesucristo es más que eso. Las Escrituras señalan perfectamente quién es Él, cuán importante es Él. La revelación de quién es Jesucristo es maravillosa. Él es el Verbo eterno. Él es la causa de todo cuanto existe. Lo amamos, ya lo dijimos hace un rato, porque dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria. Cuando recién comenzaba en el camino del Señor, este era y sigue siendo mi himno preferido. Pero yo no sabía qué era escoria. Por mucho tiempo me guardé esa pregunta, ¿no? No quería parecer ignorante delante de los hermanos. Nunca me animé a preguntar qué significa escoria. Hasta que un día un amigo mío me invitó a ir a la ciudad de Cananea, Sonora. Allá hay unas minas de cobre y cuando llegamos a la casa donde íbamos, había un, ¿qué diremos?, hedor, una pestilencia horrible, algo que hacía que el estómago se revolviera. Y yo pregunté, ¿qué es eso que huele tan feo? Y el dueño de la casa me dijo, es la escoria, es lo que se desecha de la mina. Oiga, entonces entendí la frase, me vino a sacar de la escoria. Es decir, me vino a sacar de un lugar apestoso, pestilente, o algo que ya fue desechado. Él, dejando su alta gloria, vino hasta mí y me sacó de ahí. Se humilló a sí mismo, sufriendo muerte y muerte de cruz. Su humillación fue por nuestra causa. Cuando Él cumplió el propósito del Padre, fue exaltado. Él subió al lugar que antes tenía. En Juan capítulo 17 el Señor dijo, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y vean ustedes la sorpresa de Juan al volverle a ver. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 al 16. Voy a leerlo para ustedes. Pueden abrir su Biblia, Apocalipsis 10, 10 al 16, porque tenemos que recordar que esta es la escuela bíblica dominical. Esta es la escuela bíblica dominical y todo lo que aquí se diga tiene que basarse en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Dice así en Apocalipsis 1, 10 al 16. Y quiero que escuchen con atención o lo lean con atención porque tengo unas preguntas para ustedes. Despiértense los que todavía no se despiertan bien porque vamos a tener unas preguntas después de esta lectura. Dice así la palabra del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y voy a leerles el versículo 17 también. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Ahora sí, mis hermanos, ¿cómo era la voz del Señor según la describe el apóstol Juan? ¿Cómo era esa voz? Lo dice el versículo 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cómo se presentó el Señor, mis hermanos? ¿Qué le dijo a Juan en ese primer día de la semana, según entendemos? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba allí recordando que era el día de adorar, el día de pensar en el Señor. ¿Cómo se presentó? Le dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y le da una orden, que escriba un libro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo estaba vestido el Señor? ¿Cómo era su atuendo? Bueno, el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La majestad del Señor, su figura impactante, como lo había visto Juan colgando de la cruz, como lo vio cuando se fue. Mira ahora la grande diferencia en cómo se presenta el Señor ante su discípulo. ¿Cómo describió Juan el cuerpo del Señor? Puedes leer los versículos 14 al 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, representando así su santidad, su eternidad. Estas palabras, cabellos blancos, como blanca lana, como nieve, representan su santidad y su eternidad también. Luego dice: sus ojos como llama de fuego. Es decir, esa mirada que conoce los más profundos rincones de nuestro corazón, que nada escapa a su mirada. Y luego dice también que estos ojos como llama de fuego
estaban ahí. Esa mirada a la que nadie podía escapar. Nadie se podía ocultar. Y luego dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, su firmeza, Él es inconmovible, inmutable. Él está allí parado, firme, victorioso. Así que también dice que ese bronce bruñido era refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Realmente, mis hermanos, la visión de Juan nos presenta a Cristo glorificado. Nos presenta a Cristo libre ya de la humillación que sufrió mientras estuvo aquí. La humillación del Señor fue descrita por el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Allí encontramos, hermanos, en los versículos 9 y 10 de Filipenses 2, las siguientes palabras. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así habla de su exaltación. Pero también el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora Juan lo ve en esa gloria que él tuvo desde antes de la fundación del mundo. El Padre lo reinstaló, diremos, puesto que él vino, sufrió su humillación y luego fue exaltado. Dice el autor de Hebreos, a la diestra de Dios. Allí está nuestro Señor. Los apóstoles lo conocieron en su manifestación como hombre, pero ya no es así. Ya no es así. Ya no podemos describirlo como lo vio la mujer samaritana. Ya no podemos describirlo como lo vio Tomás. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es diferente. Él es el originador. Él es eterno. Él es quien dijo ser. Tenemos también la descripción del Señor en este pasaje que estamos estudiando, cuando Él dice que Él es el Todopoderoso. Él es el que ha de venir. Sí, claro que lo creemos. Es su promesa. Él ha de venir. Nosotros estamos confiados en que el Señor vendrá. No tardará. El Espíritu Santo inspiró pasajes del Nuevo Testamento que nos alientan para esperar
el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor y Salvador en regresar. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mientras Él regresa, nosotros decimos amén, sí, ven, Señor Jesús. Nosotros no vamos a andar poniendo fechas, nosotros no vamos a calcular el tiempo, nosotros no vamos a decir que viene en tal o cual momento. A nosotros nos corresponde esperar. Espera velando a tu Señor, Iglesia de Cristo. Espera velando. Y luego ahora sí, llegamos a esta manera en que el Señor se describe. Él es el Todopoderoso. Si Él es el que ha de venir, Él es el Todopoderoso. La palabra griega traducida Todopoderoso es Pantocrator. ¿Qué significa? Significa que todo lo gobierna, que todo lo puede, que nada está fuera de su control. Este atributo, junto con la omnisciencia y la omnipresencia, son los que llamamos atributos absolutos. Solo pertenecen a Dios. Y aquí, mis hermanos, voy a necesitar que estén con sus Biblias abiertas, buscando los pasajes que les voy a ir citando. Jesucristo, aún en su humillación, tuvo los atributos que le pertenecían. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos. Mateo 8:27. Mateo 8:27. ¿Qué leemos en este pasaje de las Sagradas Escrituras? Pues bueno, a la ley y al testimonio. Mateo capítulo 8, versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿De qué habla aquí? Pues habla de que Él es omnipotente. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? También, mis hermanos, quiero que busquen conmigo Mateo 4:23. Mateo 4:23. Dice de esta manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, escuchen eso, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él es omnipotente. Y luego, mis hermanos, vamos a ir a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 8, el versículo 29 hasta el 33. Lucas 8, 29 al 33. Dice así la Sagrada Escritura. Lucas 8, 29 al 33. Dice así la Sagrada Escritura:
porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Él fue obedecido aún por los demonios. El Señor Jesús entonces mostró su omnipotencia porque el viento y el mar le obedecieron. Él sanó toda enfermedad y dolencia. Él fue obedecido aún por los demonios. ¿Qué diremos de que el Señor es omnisciente? Bueno, busquemos Lucas 11, versículo 17. Mis hermanos, busquen este pasaje. Lucas 11, 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. También él conocía los pensamientos de las personas. Busquen, mis hermanos, Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2, versículo 25. Ánimo, mis hermanos, busquen la palabra. Acuérdense que es nuestro libro de texto. Juan 2, versículo 25. Juan 2, 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, ahora, ¿cómo podemos demostrar que el Señor Jesucristo era omnipresente? Es decir, que Él también tenía el atributo de la omnipresencia. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, oiga eso, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podría cumplir esta palabra si no fuera omnipresente. Luego debemos buscar en el mismo Evangelio de Mateo el capítulo 18. Mateo 18, versículo 20. Escuchen bien, es muy importante este versículo. Mateo 18, 20.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No podría cumplir esa palabra si no fuera omnipresente. Así que, mis hermanos, sabemos en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo. Solo podemos decir: grande es el Señor nuestro. ¿Quién puede igualarse a Él? No hay nadie como Él. Nos unimos a los que cantan el cántico de Moisés. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Mis hermanos, debemos alegrarnos. Tenemos un Salvador glorioso. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Tenemos un Salvador que es el que era y el que ha de venir. Tenemos un Salvador que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Bendito sea su nombre. Dios los bendiga.